Convivencia Familiar presenta. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestra serie. ¿Cómo se llama nuestra serie? Ecuaciones de la vida. Ecuaciones de la vida. Y el domingo pasado pusimos una ecuación ahí bien complicada que no sabíamos ni de qué se trataba. Y dijimos que así son los problemas en algunas ocasiones, donde no sabemos cómo enfrentarlos, no sabemos cuál es la respuesta. Pero gracias a Dios que nos ha dado su palabra, y vimos ahí en Santiago capítulo 1, verso 2, y nos dice ahí en el verso 2, vamos a seguir con el verso 3, pero si tienen el verso 2, nos dice que lo primero que debemos hacer para enfrentar los problemas es tener alegría. Muy contrario a lo que pudiéramos imaginar de cómo enfrentar problemas, porque yo creo lo que menos tenemos en una situación difícil es alegría. Sin embargo, podemos ver que la alegría no es esta felicidad que producimos nosotros como seres humanos debido a las circunstancias. La alegría de la que habla la Escritura es la que imparte el Espíritu Santo. Es un fruto del Espíritu Santo que nos alimenta a nosotros y se da en la comunión íntima con el Espíritu Santo. Así que a pesar de circunstancias difíciles, yo puedo tener la alegría del Espíritu Santo, porque el espíritu triste seca los huesos, lo vimos. Pero la alegría que viene de Dios nos sana, nos liberta, nos da claridad en nuestro pensamiento, porque Dios no nos tiene lástima. Vivimos en una cultura latina donde hemos creído que Dios nos tiene lástima, y entre más miserables somos y entre más miserables nos presentamos ante Dios, Dios dice: ay, mira Luis, pobrecito, mijito. No nos tiene lástima, nos tiene gracia, nos tiene misericordia, y ha provisto en Cristo Jesús la capacidad por su Espíritu Santo y su palabra para impartirnos la alegría que puede sanarnos, liberarnos y darnos claridad en nuestros pensamientos, para que con sabiduría de Dios tomemos buenas decisiones. Ahora vamos al punto número 2, ahí mismo en Santiago capítulo 1. Y ya que vimos que es con alegría, el versículo 3 nos dice Santiago: porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia, ¿la qué? La constancia tiene una, no sé por qué está sonando así. La constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca. Santiago nos dice entonces: porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca. ¿Que crezca qué? La constancia. Pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Así que cuando enfrentamos problemas, se pone a prueba la fe. Vamos a ver primero qué es la fe. Hebreos 11:1, para recordar un poquito qué es la fe. Si la fe se pone a prueba, vamos a ver qué es la fe. Hebreos 11:1 nos dice que la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. En verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Y aquí hay dos palabras claves: confianza y certeza. Y la confianza es fundamento. Cuando dice la fe es la confianza, en el original la confianza quiere decir
el fundamento, los cimientos que están deteniendo lo que yo creo. La fe no es un convencimiento de que Dios va a hacer tal cosa. La fe es un fundamento, el cual es la palabra de Dios. Jesús lo dice en Mateo capítulo 7, que aquel que escucha sus palabras y las pone por obra, le comparará a una persona que puso un fundamento de roca sólida sobre el cual construía su casa. Entonces la fe, esta confianza es el fundamento de la palabra de Dios, y este fundamento nos da una certeza, y la certeza es convicción. Sucederá lo que Dios dijo que iba a suceder. Pero estas dos palabras, confianza y certeza, o fundamento y convicción, tienen un elemento clave. ¿Cuál es? Dice, esperamos. El elemento clave es la esperanza. La esperanza. La esperanza. Y para desarrollar lo que Santiago nos dice, para desarrollar esta perseverancia, esta constancia, necesitamos comprender este elemento clave de la fe, que es la esperanza. Santiago nos dice, recordando que cuando se pone a prueba la fe, entonces la confianza y certeza en la palabra de Dios, Santiago nos dice que cuando se prueba la fe, la confianza y certeza en la palabra, se abre la oportunidad para desarrollar la constancia. Yo tengo una certeza, una confianza, una convicción de que Dios me dio su palabra, está escrito. Pero los problemas vienen a probar lo que yo creo. Vienen a golpear fuerte sobre mi vida. Y entonces, para mantenerme, yo necesito la constancia. Pero para ser constantes yo necesito tener esperanza. Esperar que realmente suceda lo que Dios dijo que iba a suceder. Porque una cosa es tener la información de la palabra de Dios, y otra cosa es tener la convicción como un fundamento que me permita tener una esperanza. ¿Cuándo mostramos falta de esperanza? Cuando, sabiendo lo que Dios dice en su palabra, decimos, pues si Diosito quiere. No, ya quiso. Ni es Diosito, ni vamos a ver si quiere. De repente vivimos una fe como que necesitamos hacerle manita de puerco a Dios y reclamarle a Dios. Reclama tus promesas. Dice la Escritura que la fe es la certeza, es la convicción que me otorga la esperanza. Dios lo dijo, va a suceder. Pero tengo este problemón, tengo esta situación adversa y necesito permanecer. Pero qué difícil permanecer si yo no tengo esperanza de que esa circunstancia va a cambiar de acuerdo a la voluntad escrita en su palabra de Dios. Qué difícil cuando alguien dice, es que yo no sé si es la voluntad de Dios tal o cual cosa. ¿Cuál es el motor que impulsa la constancia para que ésta se pueda desarrollar? ¿Qué es lo que me puede levantar cada mañana para creer en lo que Dios ha dicho? La esperanza. ¿Cómo puedo yo saber cuando he perdido la esperanza? No tengo una vida de oración vigorosa. Porque si yo creo realmente lo que dice la Escritura, clama a mí y yo te responderé, y yo tengo la esperanza de que Él me va a responder, todos los días voy a estar clamando. ¿Por qué? Porque yo tengo esa esperanza que está fundamentada en su palabra. Así que todos los días yo voy a orar. Y voy a orar. A veces los problemas podrán afligirme, opacarme. No tendré el aliento, el ánimo humanamente hablando, pero mi esperanza no la he perdido, y por eso estoy orando.
y por eso estoy firme y por eso estoy perseverando, porque tengo esperanza. Pero cuando alguien ha perdido la esperanza, pues ¿para qué orar? Si las cosas no van a cambiar, si va a seguir siendo el mismo, el viejo que tengo aquí a un lado, dice la mujer, o la dama, dice el hombre. O esta situación no va a cambiar, pues mis hijos son así, pues así. Y los rollos del temperamento, y los rollos de esto, y los rollos de aquello. Pero ¿qué dice Dios? Esa es mi certeza, mi fundamento, que me ha otorgado una convicción para permanecer firme. Pero si pierdo la esperanza, wow, se vuelve simplemente un ritual, la religión. La esperanza, yo espero que suceda lo que Dios dijo en su palabra que sucedería. Sigo orando porque creo que recibiré. ¿Qué estoy esperando recibir? ¿Qué está esperando usted recibir cuando ora? ¿Qué está esperando recibir? Sigo buscando porque creo que hallaré. ¿Qué está esperando hallar? Sigo llamando porque creo que se me responderá. ¿Qué respuesta estoy esperando? Y es donde la fe empieza a probarse, pero es la oportunidad para que la constancia se desarrolle. Y la constancia, para desarrollarse, necesita la esperanza, porque si no, es como ir al gimnasio, ¿verdad? Ir al gimnasio y decir, voy a hacer ejercicio, pero nunca va a mejorar mi condición física. Pues no tiene esperanza, ¿para qué va? Pero la persona que tiene esperanza sabe en la fe lo que le espera hacia adelante y por eso es constante. Las personas que tienen una visión clara de lo que Dios dice en su palabra y de quién es Dios, son personas constantes, constantes, constantes. ¿Por qué? Porque tienen una esperanza. Qué difícil ser constante cuando creo que Dios quiere que esté en esta condición. Qué difícil. Decirle a alguien, ponte a orar, pero esa persona le va a orar a un Dios que cree que ese Dios lo tiene en esa condición. Entonces, Señor, ayúdame en esta condición, pero mi fundamento está chueco. Está incorrecto. Y yo creo que a la vez que le pido, Él quiere que yo esté en este problema. Y entonces, ¿cómo le pido a Dios que me rescate, que se cumpla su voluntad, si yo creo que Él me tiene en este problema? Y por eso la oración a veces se vuelve una actitud en la cual yo quiero convencer a Dios. Y entonces puedo hasta incluso decir, y yo te prometo que hago esto si tú haces aquello. ¿Qué es eso? Que no tiene esperanza. Es personas que quieren hacer un trueque con Dios. Y Dios no hace trueques. Dios hizo un pacto eterno con su Hijo Jesucristo. Y mi esperanza, como cantamos hoy, está en Jesús. Que el día que Él venga por mí, mi esperanza no es que yo he sido bueno, no es que yo he sido pastor, no es que yo he dado de comer a la gente. Mi esperanza es la justicia de Cristo. Esa es mi esperanza, esa es mi confianza. Eso es lo que me hace ser una persona que persevera hasta el fin, porque estoy confiado no en lo que yo estoy haciendo, sino en lo que Él ya hizo por mí. Es mi esperanza. Vamos a Hechos capítulo 27. Hechos capítulo 27, verso 20. Dice del apóstol Pablo, quien estaba rumbo a Roma. Él quiso ir a ver al César, va camino a Roma en un barco. Y nos dice el versículo 20
que una gran tempestad rugió durante muchos días, ocultó el sol y las estrellas, hasta que al final, ¿qué dice? Se perdió toda esperanza. La Reina Valera dice que habíamos perdido, incluyéndose Pablo, dice, habíamos perdido ya la esperanza de salvarnos. ¿Por qué? Porque esta fuerte tempestad estaba azotando nuestra nave. Versículo 21, y nadie había comido en mucho tiempo. Qué difícil situación cuando día tras día, tras día, tras día, tras día tienes que enfrentar una tormenta. Pierdes la esperanza. Y Pablo, el apóstol Pablo, dice que él, junto con los demás, había perdido la esperanza. Pero de repente da una vuelta 180 grados y dice, finalmente, después de que perdimos la esperanza, Pablo reunió a la tripulación y le dijo, señores, ustedes deberían haberme escuchado al principio y no haber salido de Creta. Es punto número 1. Pero a veces nos atoramos ahí. Hay un problema y buscamos al culpable. Es que tú debiste haberme hecho caso. Te lo dije. ¿De aquí se inspiró ese comercial? Te lo dije, ¿verdad? Y los papás a los hijos, y la esposa al marido, el marido a la esposa, y todo el mundo nos echamos la pelota. Te lo dije que no nos convenía, y mira, ya estamos en este problema y sin esperanza. Pero no se queda ahí. Así se hubiera evitado todos estos daños y pérdidas. Versículo 22. Pero anímense, pero alégrense, ninguno de ustedes perderá la vida, aunque el barco se hundirá. ¿Qué fue lo que cambia de repente en Pablo para ahora recuperar la esperanza? Versículo 23. Anoche un ángel del Dios a quien pertenezco. Escucha estas palabras. Qué convicción, qué fundamento. Anoche un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo estuvo a mi lado y dijo, Pablo, no temas. ¿Qué es lo contrario a la fe? El temor. Así que le dice, no temas, porque ciertamente serás juzgado ante el César. Además, Dios en su bondad ha concedido protección a todos los que navegan contigo. Así que anímense. Pues, ¿qué dice? Pues vamos a ver si Diosito quiere. Vamos a ver si convencemos a Dios. Vamos a ver si la intercesión, que es buena. Vamos a ver, no. Él dijo, el Dios a quien yo pertenezco me mandó un mensaje. Y ¿saben qué? Yo le creo y sucederá tal como Él dijo. ¡Wow! El fundamento que produce esperanza para desarrollar constancia es saber quién es Dios y qué dice su palabra. Dice, número 1, yo pertenezco a este Dios, pertenezco, y ¿sabes qué? Él estuvo a mi lado. ¡Wow! ¡Qué convicción! Es lo que necesitamos para desarrollar constancia y que la esperanza esté de nuestro lado. El Dios a quien yo pertenezco, a quien puedo decir, Abba, Padre. No es un Dios lejano, no es ese relojero del cual hablamos hace unos domingos que hizo la creación, le echó a andar y se olvidó de nosotros. El Dios, mi Dios, Jesús, su Espíritu Santo está conmigo y Él estuvo a mi lado y me mandó un mensaje: no temas, porque en los problemas el temor es la pérdida.
vida es que no se solucione, es la condenación de los errores que se cometieron. Pero si nos enfocamos siempre en los errores y en asignar culpas, nunca vamos a avanzar. Lo he dicho muchas veces, llegamos a una consejería y habla a la persona, una de las partes, y yo las oigo y digo, wow, tiene toda la razón. ¿Verdad que tengo la razón, pastor? Sí, tienes toda la razón. A ver, la otra parte, y tira su rollo. Y yo digo, wow, tiene la razón. ¿Verdad que sí, pastor? Sí tienen la razón. Y teniendo la razón están mandando al carajo todo. Perdón por todo. No se trata de quién tiene la razón. Se trata de quién es el Dios a quien yo sirvo y qué es lo que Él dijo. Y me dijo, no temas. Y esta frase, ciertamente serás juzgado por César, le está recordando al apóstol el propósito de su viaje. No temas. El propósito que yo te di, por el cual te di vida y te traje a esta tierra y te di mi salvación y te llené de mi Espíritu Santo, el propósito por el cual yo te hice y te amé y te acerqué a mí, te hice hijo y te di mi Espíritu Santo, ese propósito se llevará a cabo. No temas. Y número 3, el apóstol habla de su bondad. Su bondad. ¿Tú crees que Dios es bueno? Sí. ¿De veras? ¿De veras creemos que Dios es bueno? Porque es imposible tener esperanza si yo creo en un Dios castigador, en un Dios revanchista, en un Dios que yo creo que me tiene en esta situación porque de alguna manera me está castigando por mis pecados cochinos del pasado. ¡Wow! Pero ¿qué dice el fundamento de su palabra? Que Él castigó nuestros pecados en Cristo. Gracias. Si tú y yo quisiéramos pagar por nuestros pecados, número 1, no sería recibida nuestra ofrenda porque está manchada de pecado. Pero número 2, el pago sería el infierno por la eternidad. Pero Cristo Jesús, la justicia de Dios, se presentó ante Dios en la cruz del Calvario y llevó el acta de los decretos que nos acusaba. Nos limpió de nuestros pecados. Dios no está enojado contigo. Dios no es un Dios revanchista. Dios está enojado, por supuesto que sí, pero descargó toda su ira por el pecado en su Hijo Jesucristo. Dios es bueno. Dios es muy bueno. El apóstol Pablo dijo, el Dios, mi Dios, a quien amo, a quien sirvo, estuvo a mi lado y me dijo, no temas, yo voy a cumplir el propósito en tu vida, yo voy a cumplir mi palabra. Yo voy a cumplir lo que yo he dicho. Y cuando Él dice eso, entonces la constancia por esa esperanza que yo tengo en Él, la constancia se empieza a desarrollar. Empiezo a orar más, empiezo a amar más, empiezo a perdonar más. Hay un fruto dentro de mí que se empieza a desarrollar. ¿Por qué? Porque Él lo dijo. Y si Él lo dijo, lo va a cumplir. No sé cuándo, no sé cómo. No sé el método y el momento, pero lo que sí sé es que Él lo va a cumplir, porque Él tiene la autoridad para hacerlo. Escúchame, Él tiene la autoridad para hacerlo. Fe tiene que ver con autoridad. No tiene que ver con sentimientos. Tiene que ver, ¿quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Lo dijo Dios. Sí va a suceder. Lo dijo X. Lo dijo el pastor. Pues no sé, ponlo en tela de juicio. Pero lo dijo Dios. Cuando Jesús se enfrenta con este centurión romano que le dice, Jesús, sana a mi siervo.
Jesús le dijo, claro, vamos, yo voy a ir y lo voy a sanar. ¿Qué le dice el centurión romano? Me encanta. No es necesario que vengas. Solo di que la palabra y mi siervo sanará. Porque yo entiendo de autoridad. Soy un hombre bajo autoridad y digo a este va y va. Y si no va, ¿qué le sucede a ese soldado? Cuello. Pero soy hombre bajo autoridad y mi superior me dice, vas y yo voy. No tengo opción. Y tú eres la autoridad sobre todo. Si tú lo dices, mi siervo va a sanar. No necesitas ir. Él entendió por alguna razón, por obra del Espíritu de Dios, entendió que la palabra en Génesis que dijo hágase la luz estaba ahí con él. No que Jesús tenía la palabra, que Él era la palabra. Y al expresar su voluntad, su siervo sanaría. Y Jesús le dice, wow, nunca he hallado tanta fe en Israel. O sea, ni siquiera Israel tiene tanta fe. ¿Por qué? Porque se trata de autoridad. Tú lo dijiste, Señor. Yo lo creo. No te lo tengo que recordar. No te lo tengo que reclamar. No tengo que luchar. No somos adversarios. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Y voy a seguir de pie, esforzándome en la gracia que me has dado. Y voy a seguir orando, creyendo, clamando, amando, perdonando, luchando. ¿Por qué? Porque tengo una esperanza. Que tú lo has dicho, que mis hijos serán salvos, que mi matrimonio será restaurado, que mi vida será llena de tu Espíritu Santo. Yo lo creo. No sé en qué momento, no sé cómo, no me corresponden los tiempos y las formas, pero lo que sí sé es que Cristo Jesús vino a la cruz del Calvario, resucitó de entre los muertos, y si nos has dado a tu Hijo, nos darás todas las demás cosas. Eso sí lo sé. Seguro que sí. Volvamos al último punto, el 4. Yo creo, yo le creo, sucederá tal como Él dijo. Santiago 1:6. Santiago 1:6. El mismo libro de Santiago nos instruye hablando de cómo enfrentar problemas. ¿Qué nos dice el versículo 6? No es el 6, es el 16. Perdón, esa fue mi culpa. Así que no se dejen engañar. No se dejen engañar. ¿Cuál es el engaño? Que Dios te quiere tener bien fregado. Que Dios quiere que sufras para que seas más santo. El engaño es que Dios es tu enemigo y que lo tienes que convencer. Dice, no se dejen engañar. Es este engaño que por alguna razón le encanta a nuestra carne. No sé por qué. Estamos en un problema y nos gusta hacernos las víctimas y causar lástimas, y que otros nos tengan esta lástima y sentir que Dios tiene esta lástima. Entonces somos tan débiles. Entonces somos, pero en una actitud no correcta, no como la que Jesús habló de bienaventurados los pobres y los que lloran, sino en una actitud carnal que no produce un fruto del Espíritu Santo que nos lleva a la constancia, a la fe, a la esperanza. Y no sé por qué viene este engaño y nos hace pensar que Dios no nos corresponde, que Dios está enojado. Hay tantas personas que ven a Dios enojado. Y me pasó esto, es que de seguro Dios se enoja. De seguro hiciste algo para hacer enojar a Dios. A lo mejor hicimos algo y estamos sufriendo la consecuencia de nuestro pecado. Pablo les dice a los de la nave, debieron haberme escuchado.
Si me hubieran escuchado, no estaríamos aquí. Pero Dios es bueno y nos va a sacar de esta. Se va a perder la nave. En algunos problemas necesitamos tener una esperanza de acuerdo a la esperanza de Dios. Se va a perder la nave. A veces el engaño es que si Dios está con nosotros, nada se va a perder. No, sí se perdió la nave, pero no se perdieron sus almas. El mensaje está en la eternidad. Estos caminantes de Emaús en Lucas capítulo 24, si tú lo recuerdas, caminantes de Emaús iban, Emaús significa aguas tibias. Cuando tú no tienes esperanza, cae una tibieza al corazón. Sí, somos cristianos, sí, la Biblia, sí, pero nada más. Nos cae una tibieza al corazón por falta de esperanza o una esperanza correcta. Caminaban estos dos a las aguas tibias, dos discípulos de Jesús, no nos dice su nombre. Y en eso se acerca Jesús y les dice: ¿qué están platicando entre ustedes? ¿Cómo eres el único que no sabe lo que ha sucedido? Y Jesús me encanta, dice: no, ¿qué? Pues este Jesús, yo le llamo las oraciones informativas. Señor, mira que está pasando eso. Son buenas, tienen su momento. Le informamos a Dios, desahogamos nuestro corazón, se vale. El problema es la tibieza que había llenado sus corazones. Y fíjate por qué eran tibios, por qué iban con esa tristeza en el corazón a Emaús. Le dicen a Jesús: porque nosotros esperábamos que Jesús nos librara, pero ya lo mataron. No pasó nada. ¿Los librara de qué? Del yugo de los romanos. Esa era la esperanza que ellos tenían. Si Jesús realmente es Dios, es el Mesías esperado, el descendiente de este gran guerrero David, entonces Él nos va a librar de los romanos. No los libró de los romanos, porque venía a traer una salvación aquí adentro, a librarlos de sus pecados. Cuando no tienes una expectativa correcta, bíblica, en un fundamento adecuado de la palabra, vas a esperar a veces cosas que nunca van a suceder, y entonces estás frustrado y tibio, desesperado, diciendo: esto no funciona, ya para qué oro. Y luego la tendencia es dejar la oración y la comunión íntima para abastecer el conocimiento y una intelectualidad fría, lejana de Dios. Porque yo creo que este Dios realmente no me quiere, pero bueno, tengo que ser cristiano. Ellos iban caminando a Emaús, y caminando a Emaús se aparece Jesús, y cuando les abre los ojos, cuando parte el pan y se manifiesta a ellos, wow, le piden: no te vayas, quédate con nosotros. ¿Qué es lo que estamos esperando de Dios? No se dejen engañar, mis amados hermanos. Santiago 1:6. Todo lo que es todo lo que es bueno y perfecto desciende ¿de dónde? ¿De dónde desciende? De Dios. De Dios. De parte de Dios nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía, como una sombra en movimiento. ¿Es bueno y perfecto el problema que estás viviendo? No. No. Entonces, ¿cuál es la fuente? Hay otra escena en la Biblia muy
muy difícil del rey Ezequías. El rey Ezequías, si usted recuerda, no hay tiempo para ver la historia. El rey Ezequías es este que había clamado a Dios porque lo estaban invadiendo los asirios. Clamó a Dios y Dios lo libró. Y luego se enfermó de muerte y el profeta Isaías, enviado por Dios, le dice: Dios me mandó y me dijo que vas a morir. Arregla tu casa, te quedan 15 años, vas a morir. Y él se vuelve a la pared de su cama, clama a Dios y Dios lo sana. Wow. Porque Dios es bueno. Pero luego vienen los babilonios. Y los babilonios empiezan a exaltarlo. Wow, Ezequías, qué bárbaro. Oímos que venciste a los asirios. Oímos que sanaste de una enfermedad de muerte. Y aquel que hizo se la creyó. Oh, pues sí, mi fe. Mi fe. No, sí, le echamos ganas y gracias a Dios. Y agarra a los babilonios y los mete a su casa. Les presenta a sus hijos, los tesoros del reino, los tesoros del templo, y se meten hasta la cocina los babilonios. Viene Isaías y le dice: oye, oí que los babilonios vinieron a visitarte. ¿Qué onda traen? ¿Qué querían? No, hombre, si hubieras visto, me trajeron regalos. ¿Y tú qué les dijiste? ¿Qué hiciste con ellos? No, pues los metí a la casa, les enseñé los tesoros del templo, les presenté a mis hijos, los metí hasta la cocina. Isaías le dice: hiciste muy mal. Y van a venir días donde los babilonios regresarán por tus hijos y se los llevarán cautivos y serán eunucos en la casa del rey de Babilonia. ¿Y sabes qué responde Ezequías? Dice: la palabra que has hablado es buena, a lo menos en mis días tendré paz y seguridad. No importa qué pase con mis generaciones, que se los lleven cautivos, que sean esclavos, por lo menos yo en mis días voy a vivir bien en mi palacio, disfrutando de mis riquezas. Esa actitud se llama indolencia. Indolencia. Y la palabra de Dios nos explica claramente su voluntad y nos guía al arrepentimiento y nos toma de la mano en su bondad. Era para que este hombre dijera: perdóname, fui un necio. ¿Qué estaba pensando? ¿Por qué los metí a la casa? ¿Sabes qué hizo? Despertó la codicia en los babilonios. La codicia de la riqueza, la codicia de sus hijos jóvenes, sabios. Lo despertó, y años más tarde, generaciones mucho más adelante, vinieron los babilonios y estaban cautivos. Y hay un salmo bien triste donde estos muchachos están en uno de los ríos de Babilonia. Se hizo una canción en los 70s que dice: cuando estábamos en los ríos de Babilonia, los babilonios nos pedían que cantáramos cantos. Pero ¿cómo podemos cantar cantos a nuestro Dios en esta esclavitud? Necesitamos comprender la escritura. No todo lo que lees, no todo lo que escuchas en las redes sociales, en los pseudoprofetas, es Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Y es el fundamento que te puede otorgar la fe para creer, para confiar, para tener una esperanza. Aún si la regaste, si pecaste, si hiciste algo de veras indebido y malo, hay esperanza.
Porque Dios nos lleva al arrepentimiento, no para juzgarnos y condenarnos, sino para limpiarnos de nuestros pecados y que participemos de su naturaleza divina. Dios quiere darnos esperanza. Él nunca cambia. Él nunca cambia. Estás en un problema. ¿Por qué decimos es que a lo mejor Dios? Y luego decimos, perdón, pero decimos, es que Dios lo permitió para que yo aprendiera. No, no, ¿cómo? ¿Cómo es posible? ¿Por qué no reconocer? Estoy en este problemón porque antes de tomar una decisión no consulté a Dios. ¿Por qué culpar a Dios? ¿Por qué ponerlo en el banquillo de los acusados, de los malvados, de los perversos? ¿Por qué? Jeremías 29:11. Yo sé los planes que tengo acerca de ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Una esperanza. Santiago 1:18. Ya que nos dice Santiago en el 16, no se dejen engañar. No te dejes engañar. Porque si llega el engaño al corazón de que Dios te tiene ahí, te tiene hundido, y que por alguna razón Él lo permitió. Yo sé que a veces decimos porque queremos honrar a Dios, es que Dios controla, pero Dios en el estricto sentido de la palabra no controla marionetas. El barco donde iba Pablo, el apóstol, se hundió. A veces vamos a tener barcos hundidos. Y el apóstol Pablo dijo, porque no consultaron a Dios. Dios les dijo a través de mí, no salgan, ahí viene una tempestad. No, todo lo puedo. No salgas. No salgas. Y luego viene el problemón. Qué raro, hermano, porque Dios me dijo que lo hiciera. Entonces Dios se equivocó. Te equivocaste, Dios. Está como aquel, ¿verdad? Que en un momento de emoción se levanta ahí en la reunión. Y así dice el Señor. Así como Noé abrió el mar rojo, yo los pasaré. Y luego se queda un rato. No, dice el Señor que no fue Noé, que fue Moisés. ¿No es mejor decir, me equivoqué, ayúdame a salir de esta? Y a lo mejor se va a hundir ese barco, pero tu vida, tu salvación y tu eternidad, que es la prioridad de Dios, se va a salvar. Se va a salvar. Y lo mismo sucede para la solución de otros problemas. Y queremos forzar a Dios que no se hunda el barco, porque imagínate el dueño del barco. Que no se hunda el barco, se va a hundir. Los romanos siguieron dominando Israel. En el mundo tendréis aflicción, pero confía que yo he vencido al mundo. Confía. Alíñate con Dios para que tu esperanza tenga un cimiento firme, no tambaleante. Santiago 1:18. Él por su propia voluntad nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad que nos dio. Y de toda su creación, de toda la creación, nosotros llegamos a ser ¿qué? Ahí las obras. Su valiosa posesión. Su valiosa posesión.
Jesús dijo: si ustedes, siendo padres malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más su Padre Celestial les dará cosas buenas, y el Espíritu Santo. Esa es la esperanza que nos sostiene. Esa es la fe que crea un fundamento firme para que cuando vengan las tormentas, yo sé quién es Dios, yo soy su hijo, Él está a mi lado y Él me ha dicho: no temas. A lo mejor se perderá una nave, a lo mejor se perderá algo que en la tierra de todas maneras sí va a quedar aquí, sí va a podrir, pero la eternidad de mis hijos, la eternidad del corazón de las personas que me rodean, la eternidad está asegurada para ellos. Eso es lo que me interesa. Si quiero darles una mejor educación a mis hijos, por supuesto que quiero, pero no por encima de su eternidad. No por encima de su eternidad. Porque qué ganancia tendré si pierden su alma. Y los puedo instruir, y luego los tengo que limitar. Y me dicen: es que no me tienes confianza. No es asunto de confianza, hijo. Es asunto de cuidado. Y si no es bueno y perfecto, debemos discernir de dónde viene. ¿De dónde vienen estos problemas? Santiago nos dice, Santiago 1:13: cuando sean tentados, acuérdense de no decir: Dios me está tentando. Acuérdese de no decir. Dos veces nos dice: acuérdese de no decir y acuérdese de no ser engañado. Es que Dios me está tentando. Es lo equivalente a decir: es que Dios lo está permitiendo. No. Dice: Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. El diablo no tentó a Dios en el asunto de Job. Y Dios: ay, sí, pues vamos a ver de qué está hecho Job. No, ese no es Dios. Imagínate que llegue un hombre y le quiera hacer algo a mis hijos. Sí, hácelo, ¿sabe? Para que veas que sí se pueden defender. No, el golpe se lo doy yo primero. No voy a calar a mis hijos. Debemos entender el libro de Job, de que Jesús no estaba presente a favor de Job. Job no tenía la justicia de Dios. Él se creía justo, él se creía santo, él se creía intachable. Él creía que sus sacrificios libraban a sus hijos y se dio cuenta que no, que es solo Dios. Wow, tanto que decir de esto. Pero no tomes la actitud de Job. No tomes la posición de Job. No, es que yo estoy sufriendo. No, el sufrimiento se lo llevó Cristo en la cruz del Calvario. Es perfecto, es completo, es total. Y a través de él Dios te libra y te da una esperanza viva, dice el apóstol Pedro. Entonces, discernir este problema, ¿de qué se trata? ¿Por qué viene? Si ya entiendo que Dios no me tiene ahí. Puede ser por mis deseos egoístas, porque Dios no tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. Pero Dios en su esperanza nos llama a vencer estos deseos. En el versículo 12 Santiago dice: Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Hay una gran tentación. Mis deseos egoístas quieren manifestarse, y a lo mejor fue lo que me llevó a este gran problema. Mi egoísmo, mi vanidad. Pero ahora yo lo entiendo y voy ante el Señor. Perdóname, ayúdame, sácame de esto. A lo mejor se perderá una nave, pero que no se pierdan vidas, que no se pierda la eternidad, que no se pierdan los corazones, la esperanza y la fe en un Dios bueno. O tal vez también el problema viene, su fuente es el diablo. A veces los cristianos se nos escapa esta variable
y no exaltamos al diablo. Simplemente Pedro, en la siguiente carta después de Santiago, primera de Pedro 5:8, dice: estén alerta, alerta, cuídense de su gran enemigo. No nos tenemos que cuidar de Dios. Dios es bueno, pero cuídate de tu gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero Dios nos da esperanza para permanecer firmes contra el diablo. En Efesios nos dice que nos ha provisto de una armadura espiritual para permanecer firmes contra las acechanzas del diablo. No nos ha dado, Señor, un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Porque incluye el dominio propio dentro de una estrategia para pelear contra las acechanzas del diablo. Porque el diablo va a venir a tentarte en lo que sabe que nos gusta. Estén alertas. Y terminamos viendo el ejemplo de Abraham. Romanos 4:18. Romanos 4:18 nos dice: aún cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza. A lo mejor no tienes motivos para tener esperanza. La realidad te grita: no hay esperanza. Pero la verdad de Dios te dice: ten esperanza. Y nos dice que siguió teniendo esperanza porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones, pues Dios le había dicho. Tú me dijiste, Señor. Imagínate este viejito, 100 años. Tú me dijiste. Tú me dijiste. Pero ya tu cuerpo, como dice otra parte de la escritura, está como muerto, Abraham. O sea, agarra la onda, vive en tu realidad. No. Es que Dios es mi verdad. Y Él me dijo: te voy a dar hijos como el número de la arena, de los granitos. ¿Los puedes contar? ¿Puedes contar las estrellas? Así te voy a dar hijos. Y si la regó y ahí vino Agar con Ismael, sí. Yo creo que él se arrepintió, entendió. Pero él dijo: aunque mi realidad, la esperanza humana en lo natural me dice que ya debo de renunciar, mi esperanza viva es una persona, es Jesús. Abraham había tenido un encuentro con Jesús. En Génesis lees que se encontró con este Melquisedec. Jesús, Él me dijo: te voy a dar hijos. Tal vez la realidad te escupe a la cara y te dice: ya no tengas esperanza. Esto ya, no. ¿Qué te dijo Dios? ¿Qué te dijo Dios? Y la fe de Abraham no se debilitó a pesar de que él reconocía que por tener 100 años su cuerpo ya estaba anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara. Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. Y fíjate cómo termina el pensamiento ahí en Romanos capítulo 5, verso 3. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Verso 5:
Y esa esperanza segura de salvación que dice, no acabará en desilusión. No acabará en desilusión. Si tú tienes un fundamento de la palabra de Dios, si tú sabes que Dios lo dijo, su palabra lo dice, te lo asegura, está firmada por la sangre de Cristo. No esas palabras domingueras que se nos ocurren porque nos comimos unas enchiladas o nos emocionó esos pseudoprofetas de la prosperidad. No. Esta palabra que nace de la boca de Dios, que te sustenta, que te trae una convicción, que muestra el carácter y la realidad de su Hijo Jesucristo, que muestra la eternidad y la gloria del ser divino al cual nos acercamos con confianza. Si esa es tu certeza, tu fundamento, ten esperanza. ¿Por qué? Porque Dios lo va a cumplir. Pasará un tiempo, pasará un año, pasarán 10, pasará lo que quieras aquí en la tierra, pero en la eternidad yo sé que lo veré, yo sé que lo tendré, yo sé que lo veré cara a cara, y mi esperanza está en Él. Y esta esperanza no termina en desilusión. ¿Has tenido una esperanza que termine en desilusión? No fue Dios. A lo mejor empezó en Dios y el elemento humano lo echó a perder. Lo echó a perder. Pablo iba por voluntad de Dios a Roma. No debieron haber zarpado ese día, debieron haber esperado. Pero eso ya pasó, dice, vamos hacia adelante. No te culpes por el pasado. Los errores del pasado, déjalos. Si son pecaminosos, déjalos bajo la sangre de Cristo. Perdóname, Señor, líbrame. Ahí están. Me equivoqué, Señor. Yo lo reconozco. No estoy ahora reclamando que tú me dijiste y luego no se cumplió. Ahí está. Es obvio la desilusión. Es obvio que por alguna razón que aún ni puedo discernir, no está presente esa bendición. Pero ahora, Señor, mi fundamento es Cristo. Es la esperanza que tengo hacia adelante. Olvidando lo que queda atrás, me extiendo a lo que está adelante. Y Hebreos termina diciéndonos que esta esperanza es una firme ancla en el alma. Es una firme ancla en el alma que se compone de su promesa y de su juramento. Se compone de la obra redentora y completa de Jesús. Ponte de pie un momento. Córranle. ¿Cómo enfrentamos problemas? Estas ecuaciones difíciles en la vida que no tienen una respuesta fácil. Solo tenemos un breve tiempo para dar una pequeña explicación. Yo no quiero ser simplista en problemas tan complejos por los cuales algunos están atravesando. Yo humanamente no tengo la respuesta. Pero lo que sí tengo es un fundamento muy firme. Muy firme. Es Cristo. Es Cristo. Es su palabra, es su juramento. Y este fundamento me lleva a mí a perseverar, a ser constantes. Pero necesito tener esperanza. Para enfrentar ese problema necesitas tener una esperanza clara, genuina, basada en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que esperas de Dios? El Dios a quien adoras, a quien amas, a quien sirves. Él está a tu lado y te dice: no temas. Ciertamente, ciertamente, ciertamente. Y nos paramos en su promesa de salvación, de libertad, de restauración, de vida. Hoy, Señor, venimos ante ti porque tú eres la esperanza viva que surge de la resurrección. Te levantaste de entre los muertos y vives y reinas con autoridad a la diestra del Padre, y tu obra intercesora es completa. Por eso hoy puedo acercarme al Dios que amo, a mi Abba Padre, porque Él es bueno. Que el Espíritu Santo a través de su palabra nos haga comprender: Dios no está enojado contigo. Dios no está enojado contigo.
que no sabes cómo la regué, Dios no está enojado contigo. Descargó su ira en Cristo Jesús. Ten esperanza. El ciego Bartimeo clamaba: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Había una gran multitud. Ni siquiera veía a Jesús, él simplemente gritaba. Y Jesús, a pesar de la multitud, oye su grito, se detiene y le dice: llamen al ciego, llámenlo. Y cuando llegan por él le dicen: ten confianza, levántate, Jesús te llama. Ten confianza, levántate, Jesús te llama. Ten confianza de que si Jesús vino a la cruz del Calvario y resucitó de entre los muertos y te ha dado su Espíritu Santo, ten confianza, no temas, pero ten esperanza que así como Dios dice, así sucederá. Y las decisiones incorrectas que fueron tomadas por los deseos engañosos de nuestro corazón, o por el engaño del diablo, por cualquier otra circunstancia que hoy nos tienen problemados, Señor, hoy tu palabra nos lleva a creer que tú eres un Dios bueno, misericordioso. Así que venimos a dejar nuestros problemas ante tus pies. Ten esperanza en Dios. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Y en Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es Rey. Jesús, en Jesús, fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad eres Tú eres mi roca y mi salvación. Tú eres mi esperanza viva, Señor. Tú eres mi escudo y mi salvación. Y no temeré porque Cristo Jesús, el autor de la vida, el verbo hecho carne, la palabra de Dios, el Hijo de Dios, santo, maravilloso, lleno de gloria y de majestad, vino a esta tierra y fue a la cruz del Calvario y llevó el acta de los decretos para limpiarme de mis pecados, y me ha presentado ante ti no como enemigo sino como hijo, y he sido adoptado y estoy a tu lado y soy amado, y
de toda la creación, Señor, entendemos que en Cristo somos tu especial tesoro. En Cristo somos hijos, somos aceptados y tú peleas por nosotros. Y nos has dado la victoria en Cristo. Y nos has dado una armadura, Señor. Y nos has dado, Padre, la inteligencia en tu palabra para pelear en contra de las acechanzas del diablo. Pero entendemos que tú eres bueno, Señor. Que tú eres bueno. Trae hoy a nuestros corazones la convicción de tu palabra, de que tú no estás enojado. Que tú no estás enojado. Que juzgaste en Cristo el pecado y la maldad. Que juzgaste en Él tu gran ira, Señor. Y que ahora nosotros estamos confiados en ti, Señor. Que la esperanza en nuestros corazones de saber quién eres tú, que tú no cambias, que así como hiciste la creación y dijiste es bueno y lo hiciste para que disfrutáramos de ella y viéramos tu grandeza, así tú hoy tienes diseñadas cosas buenas. Y si lo que estoy viviendo no viene alineado con tu palabra y con tu persona, Señor, entonces yo tengo la esperanza de luchar, de pelear contra las acechanzas del diablo, de someter mi carne y mis deseos engañosos y perversos, Señor. Y tú me darás la victoria y claramente me enseñarás el camino por donde debo de ir. Yo creo que tú eres bueno. Yo creo que tú eres bueno y que para siempre es tu misericordia. Y yo creo en los planes y pensamientos de bien que tienes para mí, para mi casa y para mis hijos. Yo lo creo, Señor. Y yo recibo de ti la alegría por esta confianza. Y recibo la esperanza por esta certeza en tu palabra. Y Señor, yo sé que esta leve tribulación pasajera me ayudará a ver mayor tu gloria. Porque lo que sí creo es que todas las cosas ayudan a bien a los que te aman, a los que te siguen, a los que creen que tú eres bueno. Y nos librarás de la aflicción, nos librarás y romperás el yugo de maldad. Y nos presentarás ante ti, Señor, firmes en la fe, en la esperanza y en el amor por tu Hijo Jesús. Que el Señor llene tu corazón de esperanza. Que el Señor llene tu corazón de esperanza al saber que Dios te ama, que Dios está de tu lado, que Dios es bueno, que Él te dice: no temas, no temas, no temas. Y que esta esperanza sea una ancla segura en tu alma. Sujeta tus emociones a esta ancla de su promesa y de su juramento. Y permanece constante en la fe, porque fiel es el que prometió. Él es Dios. Dale un fuerte